Federico Sturzenegger, ministro. Qué raro decirte así, ¿no? Ministro, pero a partir de ahora será de esa manera. Antes te llamaba Federico y ahora... Yo seguiría con Federico. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Gracias por la invitación, un placer acompañarnos acá. Bueno, ¿y a partir de ahora qué? Y a partir de ahora, más, ¿no? Porque el presidente Milei ya desde el comienzo de su gestión empezó un proceso de transformación que me parece que es inédito, que es con una verdadera vocación de profundidad en el cambio. Tuvo dos instrumentos legales que básicamente movilizaron eso, que fue el DNU 7023. Estuvimos acá en el programa comentándolo, sí, claro, por supuesto. Usted es el autor intelectual de ambos, ¿no? Del DNU y de la Ley Bases. No hay un autor intelectual, esto es también lo decíamos en ese momento, es un trabajo de equipo de muchísima gente, donde todo el mundo abreva. Yo te comentaba en ese momento que el presidente Milei conformó un equipo con mucha coherencia de pensamiento, entonces eso permite trabajar en equipo de una manera muy efectiva y haber llegado a esos instrumentos que ustedes se acuerdan, que eran muy voluminosos, sí, claro, y muy precisos, y eso solo lo puede hacer un equipo que realmente comparte sus ideas y entonces puede trabajar con velocidad. La Ley Bases, que nació como ómnibus, terminó siendo una combi. Bueno, pero ese es el proceso de la democracia, ¿no? Claro. O sea, me parece que a veces como hay una lectura que si uno presenta algo y después uno pierde algo en el camino es un débil. Es un débil o un fracaso, y me parece que es errónea, me parece que ese es parte del proceso de la democracia, donde uno tiene un presidente que tiene ideas muy fuertes, que tiene ideas muy transformadoras, y después, bueno, el sistema político es como, yo digo a veces, son como resortes, ¿no? Que van buscando, digamos, la atención y digamos, mecanismos por los cuales la sociedad va, digamos, absorbiendo esos cambios. Y a su vez, yo creo que el gran objetivo de ese segundo instrumento que fue la Ley Bases, que fue, bueno, en realidad el DNU y la Ley Bases, el presidente esto lo ha dicho varias veces, es solo el 20% de las ideas que él tenía para llevar sobre la mesa, así que del lado nuestro a veces lo vemos como pequeño, pero quizás puso sobre la mesa un montón de debates y un montón de temas para discutir. Y yo creo que el presidente decía, los argentinos nos merecemos un espacio para discutir las cosas sin tabúes, sin prejuicios, sin decir esto se puede discutir, esto no. Me parece que eso es parte del proceso. ¿Vos te acordás, por ejemplo, de la ley del aborto? Sí, claro. La ley del aborto, ¿cuántas veces fue al Congreso antes que fuera aprobado? ¿Dos Muchas, o tres veces? Sí, ¿no? sí, exactamente. Entonces, bueno, son parte del proceso. Es más, la propia Cristina se oponía a que se trate directamente. Entonces digo, el proceso de cambio de una sociedad, sobre todo cambios tan profundos como los que propone el presidente Milei, bueno, requieren a veces esos procesos. Así que nosotros lo vemos como parte de un proceso de una democracia que yo digo más vibrante que nunca. Ok, o sea, entonces DNU y Ley Bases es solo el 20% de lo que ustedes tienen en mente. Falta un 80%. Sí, no quiere decir que de ese 80 se vaya a hacer todo, ni siquiera que haya consenso absoluto en el gobierno sobre cada una de esas cosas, por supuesto, ni que el Congreso los acepte, pero lo que quiero decir es, digamos, hay muchas cosas para hacer. Y me parece que la Ley Bases es como en algún sentido un hito, porque por un lado requiere a partir de ese momento retomar la agenda legislativa, o sea, un poco como que toda la relación con el Congreso, no es que digo se puso en un impasse, sino que estaba focalizado en la aprobación de la Ley Bases, y ahora me parece que empieza una segunda etapa de relacionamiento de volver al Congreso y volver a plantear algunos temas. Ahora, si querés repasamos algunas cositas. Pero a partir de ahora va a ser ley por ley, no va a haber otra ley ómnibus. No, a ver, por ejemplo, el primer proyecto que vamos a llevar nosotros es una cosa que yo la llamo la ley hojarasca. Sí. El presidente ha hablado de esto también. Sí. Esa también es un poquito así, como que tiene varias, pero... ¿Qué son? Las leyes que molestan y que regulan. No, vos te acordás que nosotros, digamos, se hizo un trabajo de revisión de todas las leyes. Sí. Cuando vos lees todas las leyes de Argentina y lees cada una y no dejas ninguna fuera, y te encontrás cada cosa que no puedes creer, ¿no? Porque sobre todo en la época de los militares
para los militares sacar una ley era muy fácil. Una persona en un escritorio, listo, claro. Decreto ley, etcétera. Entonces, digamos, se acumularon una serie de leyes que realmente no son muy operativas. Te puedo dar algún ejemplo como ridículo, como por ejemplo que en algún momento para los militares era muy importante el manejo de las palomas. Porque en algún momento las palomas... Mensajeras, ¿no? Eran parte importante del ejército. Entonces, Argentina todavía tiene una ley que regula el control de las palomas en Argentina porque los militares querían... Entonces no es una cosa muy relevante, lo digo casi como una cosa anecdótica. Okay. Pero después hay otras cosas que... Entonces digo, es casi como una limpieza, ¿no? de esas cosas. Pero hay algunas cosas que por ahí no son tan anecdóticas. Por ejemplo, hay una ley que en este caso es de Perón, que se llama la ley del mochilero. Así que es la ley del mochilero. Si vos andás, digamos, es una ley que te da derechos que ya tenés, pero te exige que para estar, digamos, paseando por las rutas argentinas vos tenés que tener ese carnet de mochilero. Que lo hizo Perón en su momento como parte de la lucha contra el terrorismo. Entonces, si vos estabas en la ruta y no tenías ese carnet del mochilero, te dicen, ¿tiene carnet del mochilero? No tengo carnet del mochilero. Listo, averiguación de antecedentes. ¿Me explico? Sí. Entonces, en algún punto, tampoco, no es que nadie lo está usando eso, pero son como esas cosas, como te acordás la ley de abastecimiento que sacamos en el DNU, que son cosas que por ahí nunca se aplican, pero que siempre puede venir alguien y decirte, mirá que tengo acá la ley de abastecimiento y entonces te voy a hacer... Hay otra ley que, por ejemplo, le permite al Estado obligarte a mover tu fábrica de un lugar a otro, que es una ley de la Guerra de las Malvinas. Entonces digo, vos me preguntabas si es separado o no, ¿no? Y yo te diría, esa puntualmente sí, pero porque son cosas que me parece que no tendríamos que tener problemas. ¿Y la ley penal cambiaria? Pero lo que pasa es que la ley penal cambiaria será algo que se abordará después de que el ministro de Economía pueda eliminar el cepo. Pero vuelvo un minuto. Después en la ley bases tenía un par de capítulos muy interesantes que el gobierno después en la segunda versión decidió no incorporarlos simplemente para no dilatar más la discusión. Pero déjame mencionarte dos. Te los menciono porque... ¿La cuestión sindical es una? No. Son dos temas que no tuvieron digamos, se discutieron un montón, se cambiaron un montón y se consensuaron un montón, pero el gobierno dijo, mira, me quiero focalizar en lo importante, que son la reforma de educación. O sea, había todo un capítulo de educación que yo te diría es probablemente una de las reformas en educación más importantes de los últimos 50 años, que estaba contenida en la ley bases. ¿Y de qué iba? Ahora te cuento. Y después un segundo que es de modernización de la justicia, ¿no? Pero, por ejemplo, en la reforma de educación, te voy a decir algo, tenía, por ejemplo, un examen, daba, digamos, la obligación de tomar un examen cuando la gente terminara el secundario. Se habló poco, ¿no? Poco. La ley base se habló poco de esto. Ahora te voy a decir otra cosa. Es que estaba todo concentrado en la cuestión ganancias, RIGI y qué sé yo, y lo laboral. Y la los privatización. sindicatos. Te cuento una cosa. Cuando un gobierno... que el examen ese secundario no es como que es un examen para aprobar el secundario. Es como un examen integrador que te da una nota, que si vos querés, el gobierno te da un certificado de cuánto te sacaste en la nota, vos la podés usar en tu mercado laboral. Pero ¿qué pasa? Cambian los incentivos de todo el mundo. Porque el chico que está estudiando dice, bueno, yo por ahí, ese va a ser un instrumento con el cual yo me voy a insertar en el mercado de trabajo. Entonces ya, digamos, aborda su aprendizaje de otra manera. Voy a tratar de tener mejor nota para poder acceder a un trabajo. Que va a ser como realmente un certificado que me va a permitir acceder a un trabajo. En los países que lo han implementado, escucha esto, porque también nos pasó que cuando hicimos la ley base fue tan que no siquiera pudimos escribir los fundamentos. Mandamos la ley base sin los fundamentos. Ahora podremos explicar y soslayarnos más sobre los fundamentos, pero los países que dan ese examen final de secundario, las pruebas PISA aumentan 10%. O sea, es tan solo eso. Después otra cosa que tenía la reforma educativa, que para mí era fundamental, era que una gran lucha de Juan Liach, ¿te acordás de Juan Liach, ministro de Educación? Sí, claro. Y él siempre quería que los padres tuvieran conocimiento de qué tan bueno era su colegio, pero no con un ánimo de
digamos, castigar a nadie. De hecho, a ver, Correa lo hizo esto en Ecuador, Lula lo hizo en Brasil. Te diría todo lo contrario, con el ánimo de ver dónde tenemos un problema y dónde desplegar más recursos y dónde los padres también se pueden mandar a sus hijos a los mejores colegios. No, digo, vos si sabés que tu colegio está, digamos, como quedándose relativo al resto, vos como padre también actuás para ayudar. ¿Le vas a exigir a ese colegio? Sí, le vas a exigir y vas a ayudar también, y te vas a involucrar, o sea, me parece que es una agenda mucho más constructiva y mucho más positiva. Creo que a veces se da miedo y se trata, digamos, de vender como una cosa más agresiva, pero me parece que no. Pero por eso te repito, o sea, Correa, Lula, digamos, lo hicieron, digo, por si alguien tiene alguna... Lo hacen por izquierda, obviamente. Entonces lo que se iba a hacer ahí es que los padres iban a recibir de manera privada, digamos, está en la ley, está en el proyecto, se consensuó esto. Los padres iban a recibir la nota de su hijo, de las pruebas de evaluación, las notas, porque acordate que el gobierno nacional en educación tiene básicamente un rol de ordenador, de evaluación, de medición. Sí, no tiene un solo colegio. Exacto. Entonces la provisión es provincial, ¿no? Entonces los padres van a recibir las notas de sus hijos, las notas de su colegio, promedio de su colegio, pero también las notas de manera privada, no es que iba a haber publicación de lista, pero iba a regir la nota promedio de los colegios de su ciudad, de su provincia y del país. Entonces él iba a poder hacer como una evaluación de cómo está. Bueno, en fin, tenía por ejemplo el tema del arancelamiento de las universidades para los extranjeros no residentes. Claro. Así que bueno, me parece que tenía y varias cosas más, ¿no? Tenía por ejemplo el tema de declarar la educación como servicio esencial, excepto que eso ya el Congreso, ya diputados lo avanzó. Claro. Así que eso supongo que en la versión nueva eso tendría que salir. Así que, digamos, hay una agenda, digamos, de algunos, si me permitís, pequeños paquetitos más chiquitos, pero porque ya en algún sentido fueron discutidos integralmente, y después habrá cosas como muy puntuales. Por ahí nos escuchás dentro de una semana llevando al Congreso una reforma de la ley de factura de crédito electrónica, por decirte algo, ¿no? Porque a ver, a veces estoy seguro vos me querés decir, bueno, contame qué es importante, qué no es importante, ¿no? Y a veces es difícil de explicarlo. Y si me permitiste, me gustaría darte 3 ejemplos que ya ocurrieron. A ver. Que ya ocurrieron, porque recién ustedes hablaban con Norberto y de la conferencia. Uno está como en el medio y como ve como mucha granularidad y en el detalle, ¿no? Se para el detalle y no ves, como me dirías, en lo macro hay superávit fiscal. ¿De qué estamos hablando? Si eso en Argentina no ocurrió nunca, punto, ya está, se acabó la discusión. Pero, está bajando la inflación también. Pero, obvio, claro. Pero, ¿no? Consecuencia. Claro, sí. Pero te voy a dar 3 ejemplos. Nosotros quizás, el DNU, uno de los cambios más importantes que logramos fue cambiando 4 artículos del Código Civil y Comercial, que eran lo que se mal llama, ¿te acordás la ley de alquileres? Sí, claro. Habrán hablado acá infinito, ¿verdad? Sí. Que en realidad la ley de alquileres eran algunos artículos del Código Civil y Comercial que reglamentaban el capítulo de locación de inmuebles. Exactamente. Y ahí lo que hicimos fue cambiar 4 artículos, diste plena libertad. Por eso me parece un ejemplo extraordinario de cómo no hay que tenerle miedo a la libertad, porque cuando la gente es libre, la gente no interactúa para dañar al otro. En un mercado, cuando la gente interactúa para servir al otro, porque como son transacciones voluntarias, si vos no servís, el otro da media vuelta y se va, ¿se entiende? Entonces, digamos, ese es el chip tan importante que hay que cambiar. Cuando uno cambia esa visión, te das cuenta que la libertad ayuda y no que no ayuda. ¿Y cuál fue el resultado de eso? La oferta de inmuebles, si miramos el área metropolitana acá, subió 200%, y vos viste que los alquileres... El precio de alquiler bajó. Claro, bajó en términos reales, ¿no? O sea, como que el precio nominal como que se fue como quedando subiendo mucho menos que la inflación. Pero el otro día, por ejemplo, escuchaba a alguien de la Cámara Inmobiliaria que decía que antes era tan poca la oferta de inmuebles que cuando a la gente se le acababa el alquiler, yo, bueno, consigo en otro barrio, tengo que mover a los chicos de colegio. ¿Vos entendés la locura en la que estábamos? Entonces, eso, vos me preguntabas, entonces digo, bueno, son 4, si yo te hubiera dicho antes, mira, voy a cambiar 4 artículos del Código Civil y Comercial, vos me hubieras dicho, bueno, ¿qué noticia hago con eso? ¿Me entendés? Y fíjate el impacto. Ahora, ese cambio que nosotros hicimos, de esos 4 artículos que lo hicimos en el capítulo de locación de inmuebles,
Ahora los tenemos que hacer en los otros contratos del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, ¿cuáles? Y por ejemplo el de franquicias. Vos sos una persona que quiere empezar un negocio, suponete que te va bien. Entonces dices, bueno, alguien quiere, ¿no? Hace un restaurante que funciona. Porque nosotros lo que necesitamos es que las empresas crezcan, que tengan la capacidad de crecer, que tengan libertad para crecer. Queremos empresas que crezcan, no empresas que se queden. Que se queden siempre pequeñas necesariamente, entonces, o que se queden pequeñas porque la regulación te hace imposible creer, eso es el peor de los mundos. Entonces el contrato de franquicias en el Código Civil y yo entiendo, Eduardo, que esto por ahí no es muy, para el que nos escucha dice, bueno, parece como un detallecito, ¿no? Pero lo de inmuebles no fue un detallecito. No. Entonces yo digo, vos hoy una persona quiere franquiciar su negocio, tiene unas dificultades tremendas, la ley le impone unas restricciones impresionantes. Bueno, entonces tenemos que liberarlo todo. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con el transporte? ¿Van a desregularlo? Bueno, por ejemplo, a mí me cuentan que 26 permisos para transporte de alimentos, por ejemplo. Sí, es insoportable. Sí. El transporte es todo un gran tema. El miércoles, Hernán Gómez, que es el subsecretario de Transporte, déjame arrancar con transporte aéreo. Sí, claro. De hecho, vos estabas hablando de esto previamente hoy en tu programa. El miércoles, tengo entendido, van a empezar a salir los primeros decretos reglamentarios del DNU 70, porque el DNU 70 hizo un gran cambio en el Código Aéreo Comercial y desarmó básicamente una estructura de 70 años, donde, por ejemplo, vos no podías darle a una ruta a una empresa, claro, a una low cost o cualquier empresa, por ejemplo, si Aerolíneas no la servía. Pero decía eso la ley, ¿eh? Entonces, la reforma del mercado aerocomercial, digamos, liberó todas esas restricciones, liberó la operación de transporte de pasajeros para naves de pequeño porte, porque vamos a lo real, o sea, esto cómo le cambia la vida a la Argentina. Y yo te voy a decir 5 localidades de Argentina, ¿ok? Okay. Te voy a decir Olavarría, te voy a decir Tandil, te voy a decir Venado Tuerto, te voy a decir Junín, te voy a decir Roque Sáenz Peña y Las Lomitas, ¿ok? Ok. Esas son ciudades que no tienen conexión aérea. Tienen que ir esa gente de ese lugar a otro aeropuerto para tomarse un vuelo. Una persona de Olavarría no tiene vuelo. Claro. Podría ir a Mar del Plata, pero ya para eso le conviene directamente ir a Buenos Aires. Lomitas, en Formosa, Roque Sáenz Peña, ¿y por qué no? Entonces la liberación de la posibilidad de volar con naves pequeñas para transporte de pasajeros, que era un engorro administrativo, voy a tu pregunta de los permisos, claro, etcétera. Eso se libera y entonces nosotros pensamos que eso de hecho ya sabemos que hay interesados para habilitar alguna de esas rutas. O te voy a dar otro ejemplo. ¿Vos oíste hablar de una cosa que se llama el campo de piedra Pómex? ¿Oíste hablar? No. ¿Nadie acá? No. Bueno, hace mi punto. Si el campo de piedra Pómex estuviera en Estados Unidos, sería el Cañón del Colorado. ¿Y dónde como atracción turística. ¿Y dónde es acá? Acá está en Catamarca. Imagínate, piedra Pómex. Imagínate como un mundo de piedra Pómex, montañas de piedra Pómex, ¿ok? Sí. Después miralo en Google, poné la imagen y te vas a, no lo vas a poder creer. Eso está en Catamarca. Hoy para ir al campo de piedra Pómex tenés que volar a San Fernando del Valle de Catamarca y después hacer 6 horas en auto, si recuerdo bien, para llegar. Y eso está 40 minutos en avioneta del aeropuerto de Córdoba. Entonces, cuando vos puedas liberar eso... Es un lugar turístico impresionante. Lo estoy viendo, es una cosa impresionante. Bueno, y no lo conocemos, nosotros mismos no lo conocemos y no tenemos acceso. Entonces, eso quiere decir, esta reforma va a generar esto. En transporte de cargas también, digamos, tenemos, ¿no?, una serie de restricciones de... 26 permisos para los alimentos. Registros, el ruta, el INTI. Bueno, estamos trabajando en todas esas cosas como para alivianar esas restricciones, porque el tema de la carga propia, déjame hacerte este ejemplo, que la gente sobre todo que creo que acá hay mucha gente de campo que nos escucha. Exactamente. Vos te habrás dado cuenta que en Argentina en un momento las camionetas pasaron a ser de doble cabina. ¿Ok? Sí. ¿Por qué era eso? Porque en general te acordás que antes era la chata, cuando yo era chico se llamaba la chata, que era dos asientos, bueno, porque la chata era un transporte de carga.
Entonces, si un chacarero quería agarrar y ir al pueblo a comprar un bidón de fertilizantes o pesticida, llevarlo al campo, en la chata era como transporte de carga. Entonces le pedían tener que tener el router, tener que tener eso, ¿entendés? Ahora, cuando hicieron la cabina de doble, la doble cabina, es un auto con un baúl abierto. Pero sí, digo, sí, te sigo. Fíjate la locura. Es tremendo. Pero fíjate la locura. Porque yo a veces digo, a ver, los países no es que no son ricos porque su gente no es capaz, porque no se sepa hacer las cosas, sino porque hay un papel, hay un papelito que te dice no podés. El ejemplo para mí... Y tenés que pasar por una ventanilla donde un señor te... O aún si no hay un tema de corrupción, sí. Digamos, es todo un engorro al divino botón, que es un poco lo que el presidente me ha pedido, tratar de ayudar a identificar para que entre todos en el gobierno podamos. Pero para mí el ejemplo preferido de esto es lo de Starlink, ¿no? Porque, a ver, vos salís de la gente que está andando en la ruta, en el auto, no tenés conexión de celular, ¿correcto? Entonces, en unos meses, las empresas de celular van a empezar a ofrecer servicio de cobertura total, porque Starlink no solo le vende el aparatito individual a la gente, sino que también le vende el servicio a las telefónicas. Entonces, Argentina va a tener cobertura plena de internet en pocos meses. ¿Y cuánto le salió al Estado eso? Cero. ¿Y cuánto gastó el kirchnerismo en ARSAT? Que por supuesto no es una cosa que queda obsoleta plenamente, porque es una infraestructura que se va a usar, pero ¿me entendés a dónde voy? O sea, gastamos 5.000 millones en algo que en algún sentido hoy lo podés obtener de otra manera. ¿Y por qué no estaba eso? Que una persona en el campo pueda tener internet, que vos puedas usar tu maquinaria agrícola conectada a internet, porque había un papelito. Alguien había firmado un papelito que decía no, internet satelital no, ¿me seguís? Entonces, sí, claro. Pero bueno, eso. Mira, me está escribiendo alguien con respecto a los kilos y las camionetas. Más de 800 kilos tenés que pedir permiso a Moyano. Si vos llevas una carga en tu chata de más de 800 kilos, tenés que pedir permiso a Moyano. Eso, una discusión que estamos... Y después tenés las zarpadas que tienen, que son las provincias o los municipios también, ¿no? Casi aduanas interiores. Sí, eso igual. A ver, el presidente Milei, a mí me parece que sobre eso tiene una visión bastante interesante. Me parece que es para reflexionar entre todos. Él dice, el gobierno nacional es el gobierno nacional. Y los gobiernos provinciales son los gobiernos provinciales, ¿no? Bueno, el gobierno nacional es responsable de lo nacional y lo provincial es el votante de esa provincia con su gobernador. Te doy un ejemplo. Si un gobernador quiere repartir mates en la playa, quiere pagar viajes de los egresados de secundario. Estás hablando de Kicillof, dale. No, un genérico. ¿Okay? Bueno, está bien. Un genérico, sí. Pero te doy un ejemplo. Y quiere cobrar un ingresos brutos 2 puntos más alto para financiar eso, y los votantes de la provincia dicen, me parece bien, bueno, como que uno no tiene nada que decir. ¿Me explico? Sí. O sea, porque es una decisión, digamos, de un gasto público provincial y una decisión del votante provincial. Entonces, bueno, pero simplemente hago esa reflexión respecto a lo municipal y lo provincial. Ahora, por ejemplo, déjame darte un ejemplo sobre eso, que me parece que sí. Nosotros en el DNU hubo una modificación para mí muy interesante que tiene que ver sobre el funcionamiento de las farmacias. Un viejo anhelo nuestro, tiene varias aristas esto. Si vos mirás el decreto desregulador de Cavallo del 91, ya desregulaba la farmacia y después, viste, es como que vuelve, viste, y como que la cosa se va como después protegiendo. Disculpame si me extiendo mucho. No hay problema. Ahora vamos a ir a los 2 minutos de noticias, pero redondea esta idea. Disculpame. Entonces, lo que hizo el DNU es que básicamente eliminó la obligación de que la entrega de venta de productos farmacéuticos sea en el mostrador. Y eso de alguna manera habilita la venta online, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy importante porque hay gente a veces que no tiene acceso. O sea, vos tenés a tu chico con fiebre, no podés dejarlo, no podés ir. Entonces le da más accesibilidad
le da la misma seguridad. Entonces eso por ahí es como que empieza en un lugar, esto es lo único que te quería decir, empieza en un lugar y nosotros estamos deseando y estamos esperando que eso genere como un efecto de demostración, ¿se entiende? O sea, si en Capital Federal eso funciona y funciona bien, etcétera, bueno, es como que después es como una ola que es como difícil de resistir, ¿no? Entonces, bueno, y son todas cosas que uno las hace para que la gente viva un poco más cómoda, ¿no? Ok. Hagamos una pausa, tenemos 2 minutos de noticias y seguimos hablando sobre los anuncios estos que van a realizar en estas próximas horas. ¿De acuerdo? Estamos con el ministro Federico Sturzenegger. Federico, ¿cuál va a ser el primer anuncio? ¿Hoy ya hay un anuncio de su ministerio? No, a ver, por eso digo, son todos temas que vamos trabajando y además acordate que los anuncios nuestros son en coordinación con otras áreas, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, lo que vas a ver a partir del miércoles, por ejemplo, en aerocomercial, que era lo que estábamos discutiendo antes, es un trabajo que comandó Hernán Gómez, que es el subsecretario de Servicios Aéreos. Ha sido un trabajo de 6 meses, con 80 consultas, 2.000 sugerencias, un trabajo muy, muy, muy detallado. Él lo va a estar explicando a partir del miércoles. Bueno, y van a seguir, digamos, viniendo cosas del mismo tenor permanentemente. Sí. Ministro, 2 temas puntuales. Federico, 2 temas puntuales. Uno, ¿qué va a pasar con los registros de propiedad automotor, que sigue siendo un ícono de la burocracia y del costo? Y, bueno, en primer lugar eso. Bueno, acordate que el DNU 7023 ya había abordado ese tema y estamos en una etapa de implementación donde la idea es que la gente pueda, digamos, vos los registros tenés esto que llaman las seccionales, ¿no? Que es lo que vos decís que en algún sentido es un ícono de la casta porque... Un regalo político a familiares políticos, entonces, de los políticos. Un ícono de la casta. Entonces nosotros lo que queríamos implementar y que se está en proceso de implementación es la posibilidad de que la gente pueda directamente ir al registro nacional único, ¿no? Entonces, claro. Entonces, bueno, si vos por ahí, por un tema de comodidad, por cercanía, querés ir al seccional, vas, pero que puedas vos digitalmente hacer tu registración en el nacional. Y la segunda era el examen, viste, de una medida anti-ñoqui, creo que era el examen de ingreso a los empleados en el Estado. Sí, eso yo lo mencioné en el tuit el viernes. En realidad, eso, yo cuando estaba en el Banco Ciudad, tenía el tema que al Banco Ciudad entraban o los hijos de los empleados, hijos o hijas de los empleados, o los recomendados de la política. Claro. Y estaban todos contentos, porque la gente, los empleados, bueno, se bancaban a los de la política, porque la política se bancaba a los hijos de los empleados. Yo le dije a la gente en el Banco Ciudad, le digo, miren, la Revolución Francesa fue en 1789, o sea, no pasó mucho tiempo, y la Revolución Francesa fue justo eso, que eliminás que el hijo del zapatero no tiene que ser zapatero, o el hijo del rey no tiene que ser rey, por ahí es un nabo el hijo del rey, ¿se entiende? Entonces, vos lo que querés hacer es, la Revolución Francesa lo que fue, liberó, que cada uno tenga libertad para hacer lo que quiera en la vida. Digo, discúlpame que te voy a esto, pero es así, porque es medieval eso. Sí. Entonces nosotros eso lo cambiamos, y si vos hablás hoy con un presidente del Banco Ciudad, te va a decir que es lo más importante que yo hice en el Banco Ciudad. Entonces, lo que quieren es que digo, hoy hay un proceso, un proceso por el cual se selecciona, hay un proceso, ponele entre comillas, concursos, pero que, bueno, el resultado está a la vista, ¿correcto? De que bueno. Entonces, lo que yo quiero es que haya una instancia que sea objetiva, que sea anónima, que no pueda tener ningún relacionamiento con la política, que cualquier persona que entre en el Estado tenga que dar un examen objetivo, donde haya un mínimo. Entonces, donde vos superás ese mínimo, vas a poder estar habilitado para entrar. Entonces, pero objetivo es la palabra, anónimo y objetivo, para que no pueda ser ni manipulado ni de un lado ni del otro. Federico, buen día. En uno de tus primeros puntos, que cuando empezaste la charla hablaste de la modernización de la justicia. Sí. ¿A dónde se apunta con eso? No, eso estaba en la ley bases original, ¿no? Entonces vos si mirás la modernización de justicia, manejo de expedientes, etcétera, expediente electrónico, etcétera. Tenés un montón de leyes que te obligan a hacerlos en papel. Entonces eso básicamente se revertía. Acordate que ahí también teníamos un par de temas que fueron un poquito más picantes en la discusión, que me parece que está buenísimo volver a tenerlas.
por ejemplo, una cosa que se hizo una encuesta y fue lo más popular de la ley base, que era, ¿se acuerdan cuál era lo más picante, lo más popular que salió? No. El divorcio simplificado. Ah, claro. Porque vos decís, yo me voy a casar, voy a un registro, pero para separarme tengo que hacer un juicio de divorcio. Sí, ¿correcto? sí, aunque sea mutuo. Aunque sea totalmente no contencioso, no que sea mutuo. Digo, que eso acordate, eso es la lógica de que en su momento, cuando había gente que pensaba que la gente no se tenía que divorciar, ¿te acordás? En los 80, habrán dicho, bueno, hacemos esto, pero hacemos un juicio para que sea como más difícil. Pero no, es que el código obliga inclusive a que los jueces citen a 1 o 2 audiencias, traten de convencer o justificar por qué se divorcia. Eso históricamente, digamos, me parece que surge de, digamos, de aquellos que batallaron para que se pueda divorciar, bueno, dijeron, concedieron que hacer un poquito más difícil el divorcio, ¿correcto? Pero ya está superado ese debate. Dudas. Bueno, entonces eso me acuerdo que generó, o sea, los abogados no querían, digo, pero pará, digamos, obviamente, bueno, en fin, se entiende, digamos, no resisten nada. Y después había otro tema también interesante para mí, bueno, 2 temas más que me parece interesantes para discutir. Uno muy curioso, ahora vas a ver. Uno es lo que llamaban las sucesiones también no contenciosas, las sucesiones notariales, que vos que es una herencia, pero no todo es problema, se pusieron todos de acuerdo cómo repartir. ¿Por qué hacer un juicio? Que además eso es carga para la justicia. Totalmente. Horas. Lo que pasa es que el fundamento de ahí es que puede aparecer un hijo no reconocido y en la etapa de publicación de dictos aparezca un tercero. Bueno, por eso cuando es que intenten ocultar, ¿entendés? Perfecto. Bueno, cuando es esa persona irá a la justicia, claro. Entonces se producirá el juicio. Pero digamos, pero hay muchísimos casos donde ese no es un problema y entonces vos agilizás. Y después el otro que me pareció como que seguramente Eduardo se va a presentar como una cosa separada, ¿no? O por estas cosas van separadas, no como paquetes, pero me preguntaste, entonces te digo qué temas había en la palestra. Había un proyecto que presentó y yo sé que Cunio está como muy entusiasmado de llevarlo al Congreso rápidamente, que es el de juicios por jurados, que está en nuestra Constitución. Pero lo que me parece curioso es esto. Hay proyectos de todos los bloques, ¿ok? Todos, sin excepción, que dicen juicios por jurado. Nosotros lo pusimos en la ley base y dijeron no. No, es rarísimo. Aparte, existen 8 o 9 provincias, Córdoba, sí, Neuquén, provincia de Buenos Aires. Pero, en fin, entonces, iremos ahora. Lo que pasa es que en el Congreso era toda una máquina de impedir por la ley base. Creo que también a veces hay un tema digamos, ahora habrá que reconocer bien que estos proyectos está muy bien. Ministro, ¿con Caputo todo bien? Porque se rozan en algunas competencias. No nos rozamos y tenemos una relación excelente. Y es como, pues me decía el otro día un amigo de otro país, me decía, yo cuando leo las noticias de Argentina me llama mucho la atención, porque todas las noticias son sobre personas. No son sobre competencias, no son, ¿entendés? O sea, como si hay un conflicto entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, que es un conflicto obvio y digamos muy común. El rum es que ustedes se detestan entre sí absoluto, y que... En absoluto, en absoluto tenemos una excelente relación de trabajo, una excelente relación personal. Tenemos un presidente que ha delimitado muy bien las competencias. Yo en lo personal estoy feliz con la competencia que tengo y así que tenemos mucho para trabajar en conjunto, así que muy contento. Ministro, gracias por venir. La verdad, gracias a ustedes.